Este complejo de especies se encuentra ampliamente distribuidos en el área andina donde se cultiva papa. Es considerada una plaga clave de este cultivo por los daños a los tubérculos, disminuyendo los rendimientos así como una serie de características bioecológicas, tales como el hábito de alimentación, presencia del adulto hibernante, etc. Ciclo biológico. Los huevos típicos son de forma capsular, recién ovopositados tienen el corium hialino, superficie brillante y lisos. A las 24 horas de ovopositados se tornan crema que va acentuándose hasta color amarillo antes de la eclosión. Larvas son del tipo curculioniformes, ápoda con la cápsula cefálica y el cuerpo blanco, conformado por 13 segmentos. Son lucífagas y pasa por 4 estadios larvales. Luego pasan por pupa hasta llegar a ser adultos. Los machos de configuración delgada, abdomen angosto, generalmente de menor tamaño que las hembras, terminación del último esternito redondeado. Las hembras de configuración engrosada, el último esternito termina en ángulo agudo y forma con la terminación de los élitros una punta erguida. Daños. Los mayores daños lo ocasionan las larvas, las cuales barrenan el tubérculo formando túneles en los que depositan sus excrementos, dejando agujeros cuando abandonan el tubérculo. Los adultos tienen hábitos nocturnos y se alimentan de las hojas, en cuyos bordes producen daños en forma de media luna, por lo que es importante el monitoreo del cultivo buscando este tipo de daños. Manejo integrado de Pernotipes uturicalios, también conocido como el gorgojo de los Andes. Existen alternativas para controlar la plaga durante todo el año y atacando a los estados de larva, pupa y adulto. Entre estas alternativas podemos encontrar el empleo del hongo Beauveria. La Beauveria es un hongo nativo que infecta al adulto, larvas y pupas del gorgojo de los Andes. Generalmente la aplicación del hongo se da de 2 kilogramos por metro cuadrado y se realiza antes de almacenar los tubérculos. El hongo puede adquirirse en las estaciones experimentales de Linnea. Una de las prácticas de control cultural también vendría a ser el uso de predadores de larvas y pupas en campos durante la selección, como por ejemplo el uso de pollos. Estas larvas deben ser cosechadas y luego alimentar a los pollos. Una gallina consume hasta 45 a 4.500 larvas por día. Otra de las prácticas culturales es la remoción del suelo para destruir los focos de infección. El suelo donde se amontonan los tubérculos durante la cosecha y selección en el campo antes de almacenamiento o durante el almacén definitivo debe ser removido manualmente utilizando el pico para exponer las pupas hacia la superficie y así estas pupas o larvas puedan morir debido a los extremos de temperatura como son las heladas o el frío de la noche o el calor el aumento de la temperatura durante el día. Uso de zanjas perimetrales alrededor del almacén. Esta es otra práctica cultural. Para que los gorgojos queden atrapados en el fondo de la zanja debe colocarse un insecticida, también control químico. Aquí podemos encontrar plantas de papa de los terrones o rastrojos. Todos los días debe recogerse los adultos de gorgojo que quedan debajo de estas trampas. Otra medida de control cultural es el recojo manual de adultos, ya que las larvas de los gorgojos no vuelan, se pueden ser recogidos durante la noche. El procedimiento consiste en sacudir las plantas sobre plásticos o baldes u otras y recoger a los adultos que caen sobre estos depósitos y luego así recogerlos para eliminarlos. Eliminación de plantas espontáneas. Esta es otra medida de control cultural, también conocida como rogging. Se realiza
recogiendo las plantas infestadas o también las malezas que son hospederas de dicho insecto. Otro también sería el uso selectivo de insecticida. Aquí hablamos de un control químico. Las aplicaciones de insecticidas deben ser dirigidas como barreras al contorno del campo, tomando en cuenta que el ingreso del adulto al cultivo son por los bordes. Otra medida de control cultural vendría a ser el soleado de tubérculos dañados. Al estar al medio ambiente se incrementa la temperatura y esto ocasiona la pérdida de humedad de los tubérculos, forzando a las larvas así para abandonar sus galerías y salir al exterior. El soleado puede ser directo o indirecto. Las larvas abandonan los tubérculos incluso antes de alcanzar su completa madurez. Y otra medida de control sería el uso de almacenes de luz difusa. Los almacenes de luz difusa evitan que los tubérculos estén en el contacto con el suelo y facilitan la caída de las larvas al suelo, donde pueden ser controlados con pollos o afectadas si se espolvorea al suelo con cal o ceniza. Bueno, eso sería todo, compañeros. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.